Años desde el año 2007. No, o sea que este es uno de los temas claves para lidiar, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Y ahora, bueno, como subdirectora de la Dirección General de Salud, es una de las voceras del Ministerio de Salud Pública para hablar de este tema. Ustedes dijeron el sábado que lo esperaban, como que no les sorprendió. En realidad en Uruguay se dice hace como muchos años. 6, 7 años que lo esperan, ¿no? El dengue autóctono. Sí, en realidad siempre estamos hablando de que desde el año 1997, donde tú bien decías que se detectó la reintroducción del mosquito, digo, año a año esperamos y siempre estamos hablando de esta campaña que parece que es reiterativa, pero desde hace algunos años, digo, nosotros estamos esperando el ingreso porque Uruguay en sí no tiene ninguna condición que lo haga diferente al resto de la región, salvo algunas cosas puntuales como los inviernos fríos, sí, pero tiene las posibilidades, desde ya tuvo epidemias de dengue en otras oportunidades también. ¿Qué significa que es un caso autóctono? Ustedes lo han explicado, digo, pero para arrancar y para que se entienda por qué hay novedad en esto, ¿no? Bueno, un caso autóctono decimos que es cuando una persona lo ha adquirido en el país sin haber salido, porque eso, ¿qué implica? Implica que ya hay un ciclo dentro del país donde no se requiere salir, sino que los mosquitos que circulan aquí estarían infectados. Bien, hasta ahora los casos que teníamos, y son varios, eran importados. Sí, hasta ahora han sido todos importados, hasta que detectamos esta alta sospecha. ¿Cuánta cantidad de casos importados por año hay? ¿Cuánto hubo el 2015, por ejemplo? Para tener una idea. Sí, depende del año, porque depende de la situación regional. En el año 2015 hubo alrededor de 10 o 15 casos. Este año ya llevamos muchos más en este periodo, ¿sí? En el periodo de lo que va desde enero hasta ahora. ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos casos van? Estudiados se llevan alrededor de 72, que se triplicó lo que es estudiado las sospechas de otros años, y hay alrededor de, creo, no quiero mentir la cifra porque todos los días se está cambiando, pero entre 15 en esta época. Solamente, ¿sí? Para esta época. Lo mismo que el año pasado entero. Entero, exactamente. Sin embargo, otros años altamente epidémicos hemos tenido muchos más casos sospechosos que fueron descartados. Exactamente. ¿Se sabe si Uruguay, que quizás la pregunta justamente sea de otra forma, porque nosotros decimos no tuvimos dengue autóctono, ¿no? Uh-huh. Y este es el primer caso registrado que tiene un laboratorio, aunque falta un segundo examen aquí y el examen de Puerto Rico. Uh-huh. ¿Cómo se puede saber que no tuvimos dengue autóctono antes? Porque si bien es una enfermedad que puede provocar fiebre alta, 40 grados, uno piensa que en el interior rural, cerca de la frontera, en algún contexto vulnerable, socioculturalmente más vulnerable, pudo haber dengue sin el contacto, o que un personal de salud no lo haya registrado. Bueno, es interesante la pregunta porque en Uruguay nosotros venimos realizando, si bien no se hicieron encuestas serológicas, lo que sí se ha hecho es que frente a muchos casos, casos febriles que muchas veces se sospechan otro tipo de enfermedades, se lo ha incluido como diagnóstico serológico de dengue, como en una secuencia diagnóstica, ¿sí? Y hasta ahora todos los casos siempre han sido negativos, con lo cual hay como un muestreo, ¿sí? De todo el país, y si hubiese habido algún caso asintomático seguramente hubiese surgido por esos estudios. Esta segunda muestra y la muestra acá de Puerto Rico, ¿qué puede dar? ¿Puede haber se puede revertir el diagnóstico, el dato? Nosotros pensamos que no. Nuestro laboratorio tiene una altísima sospecha, ha hecho un diagnóstico por la técnica de PCR y ha llegado a identificar el virus dengue tipo 1. Pensamos que va a ser confirmado seguramente en Puerto Rico, pero muchas veces las sensibilidades de las técnicas son variables y puede haber falsos positivos, que eso es lo que uno, cuando en un país donde no hay habitualmente casos y es la primera vez que se diagnostica, requiere por protocolo que tenga una certificación internacional, ¿no? Pero es eso, lo quieren certificar, están convencidos de que... Exactamente. Sí, independientemente de eso, nosotros, aunque diera negativo, no podemos esperar una certificación internacional. Frente a esta sospecha nacional, rápidamente hay que actuar. Raquel, tú decías, se identificó un dengue tipo 1. ¿Podés explicar entonces cuáles son los tipos? Sí, ustedes saben que el virus del dengue tiene 4 serotipos circulando, ¿sí? Que se llaman dengue 1, 2, 3 y 4. Sí. Los
que han circulado en los países en general, comienza la circulación un serotipo de dengue, pero que ya en la región están circulando prácticamente los 4 serotipos. ¿Qué es lo que hace esto? Es que cuando uno tiene la infección por un serotipo de dengue, por un primer serotipo de dengue, es en general una infección más leve, no es excluyente, puede ser grave de primera, pero en general es una infección leve, pero cuando queda inmunizado por ese serotipo, pero no para el resto de los serotipos, con lo cual uno puede volver a tener una infección por virus dengue por otro serotipo, ¿sí? Por eso siempre se hace la identificación viral. Bien, las complicaciones cuando... Bueno, ahora vamos a ir después con la persona que la pueden picar de vuelta y que ya tuvo dengue, ¿no? Y las complicaciones según el serotipo, pero quería preguntar antes por la certeza que tienen ustedes de que no hay otros casos. No, actualmente nunca podemos tener una certeza, los estamos buscando, ¿verdad? Hemos hecho alertas. ¿Dónde podemos buscar los casos? Los casos pueden ser... ¿Cuándo estuvieron en el barrio, en la zona? El sábado, el mismo sábado, cuando se identificó la presencia del virus, lo que hizo fue el equipo de epidemiología, de vigilancia epidemiológico, salió a la zona a hacer lo que llamamos el estudio de foco y la vigilancia activa, es a buscar casos febriles. Se visitaron prácticamente las 4 manzanas circundantes al caso autóctono y allí se habló con los vecinos, puerta por puerta, se investigó gran cantidad de personas y se encontró un solo caso que podría ser un caso febril, ¿sí? Y al que se le extrajo la muestra de sangre. Bien, sí, ¿A ustedes les sorprendió que este caso haya sido en Pocitos? Bueno, no, en realidad es una enfermedad que no respeta barrios, no respeta lugares, lo que importa es la densidad de mosquitos por un lado y por otro lado la presencia de que muchas veces los casos importados pueden darse en este tipo de barrios porque la gente viaja mucho y puede venir con la enfermedad, a veces asintomática y a veces pasar desapercibida y no pasar por el sistema de salud y bueno, y ahí poder desencadenarse el primer foco. Decía Álvaro Fajardo, que es magíster en Ciencias Biológicas, hoy al diario El País, del Laboratorio de Virología Molecular, que es muy raro que haya un solo caso, que cuando la enfermedad entra a un país se genera un brote importante. ¿Están de acuerdo? Es verdad. En general se presenta en forma de brote, depende por supuesto de la densidad de mosquitos existente, pero también hay datos, como en otros países, por ejemplo, está identificado que pueden presentarse como casos esporádicos. No es lo frecuente, pero pueden presentarse. Digo, de hecho, hasta hace muy poco Argentina, en Buenos Aires, recién ahora ha presentado la presencia de algún brote de 70 casos, pero en los años anteriores ha presentado casos autóctonos aislados. O sea que eso es una expectativa que se puede tener. Se puede tener, digo, es algo que nosotros estamos buscando, digo, pensamos que la forma frecuente de presentarse es en forma de brote, ¿sí? O sea que esperamos que existan más casos. Esta persona, claro, uno se centra en la persona, puede ser el primer caso autóctono, la puede haber picado en otro lado el mosquito. Ustedes rodean las manzanas de donde vive, pero la puede haber picado en un parque paseando de tarde también. En un parque no, recuerdas que el mosquito es un mosquito que vive con nosotros. Más casero. Es caserísimo. Él está en casa o alrededor de casa, en el frente o en el fondo. El Culex es el del parque, no es el del parque, es el del Culex, exactamente. Acá está en la casa, está bien cerca nuestro o a lo sumo una cuadra más. O sea, no tiene un vuelo muy largo, entonces es importante por eso para las medidas de prevención. Pero quizá pudo haber sido, no sé, en su trabajo. También. ¿No? Por eso nosotros estamos haciendo distintas etapas y hemos hecho en la historia natural donde pudo haber estado en el periodo previo para seguir investigando. Estas investigaciones van a continuar, digo, seguramente en el lugar de trabajo, en el lugar donde veranean, en los lugares, sí, o sea, ir a buscar a esos lugares para ver cuál puede ser la situación. Nosotros permanentemente estamos en lo que llamamos una sala de análisis con el equipo de epidemiología, trabajando para ver cuál es la situación, dónde se concentra el mayor número de casos importados, o sea, ir en busca de los posibles casos que pueden ser asintomáticos o pausisintomáticos, que decimos, es decir, con una sintomatología que a veces no implica que vayan a hacer una consulta al servicio de salud. ¿Esto es parte del accionar de estar ante un brote epidémico? Eso es parte del accionar, sí, del plan de contingencia frente a un posible brote epidémico. Ajá.
¿Qué otras patas tiene este plan, o qué rápidas de ahora, de las que hay que desarrollar a partir de esta confirmación de un dengue autóctono? Tiene varias patas, que es una estrategia de manejo contra las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, como se le llama ahora, y una de sus principales patas es el control ambiental y el manejo vectorial, ¿sí? El manejo y el control del vector, que eso es a lo que apuntamos en el día de hoy, ¿sí? En el día de hoy salieron también equipos, o sea, lo que se hace inmediatamente que uno detecta un caso autóctono es convocar al comité interinstitucional, que fue lo que hicimos. El sábado trabajamos con todas las instituciones participantes en este comité. Participó la Intendencia de Montevideo, participó el Sistema Nacional de Emergencia, Ministerio de Salud Pública, y allí desarrollar la primera estrategia de trabajo conjunto. Y en parte de esa estrategia está hoy el Ministerio, conjuntamente con la Intendencia, dirigiendo las acciones de control de foco. ¿En qué departamentos hay vector hoy? ¿En todos? En todos. En todos. ¿Hay alguno más problemático, que haya más vector, más Aedes aegypti? Sí, en todos los departamentos se ha encontrado prácticamente la presencia del vector. Los departamentos calientes con respecto a la densidad de vector o de la cantidad de vector son básicamente los del litoral con Argentina. ¿Sí? Esa es la zona siempre más problemática, donde nosotros hemos cargado muchas baterías en el control antivectorial y que se ha trabajado durante estos 17 años desde que apareció el vector. Quizás hubieran esperado que apareciera así primero un dengue autóctono. Quizá puede ser, sí, quizá era algo que estábamos pensando que podía surgir desde el litoral fundamentalmente, por eso estuvimos trabajando muchísimo. El litoral ha estado trabajando en disminuir la cantidad de vector, sobre todo post inundaciones, fundamentalmente en Salto y Paysandú, donde son departamentos que tienen altísima concentración de mosquitos. Ustedes han hecho campaña, ahora lanzaron la campaña nuevamente, lo de dar vuelta a los recipientes con agua estancada es bien básico. ¿Qué otra cosa puede hacer la persona? Protegerse con repelentes. Protegerse, con sí. Mosquitero, con repelente. Con mosquitero, con repelente, con el uso de insecticidas, pastillas termodifusibles, y con el ventilador. Sí, que eso es una cosa que está al alcance de todas las personas, y el ventilador aleja insectos en general alrededor de las personas, y eso también permite que no estén cerca nuestro. Pero lo fundamental, y vamos a seguir insistiendo, porque si no hay mosquito, no hay dengue, no hay chikungunya y no hay zika, es eliminar todos los posibles criaderos. No nos imaginamos nosotros lo que significa un criadero. A veces nos parece que eso no es importante, y es ahí donde está. Puede ser una tapita de botella. ¿El agua tiene que estar cierta cantidad de días, de horas, o cualquier agua que queda? No, el agua tiene que estar cierta cantidad de días, sí, estancada, pero muchas veces quedan en los fondos que no se limpian, tapitas, recipientes, latas, sí, todo eso que puede quedar, que uno no se lo imagina, hay que darlo vuelta cuando es imprescindible tenerlo, y si no, hay que tirarlo. La limpieza, la higiene ambiental, eso es una parte básica para el control. Y no olvidar que lo tenemos nosotros, y es que está cerca nuestro, y que tenemos que eliminar esos criaderos. Rosa, y ustedes en el Ministerio de Salud lo deben saber, en las últimas horas y en los últimos días, evidentemente, mucho más compra de repelentes. Ustedes dan la noticia el sábado, la gente empieza de alguna manera a abastecerse de repelentes. Y claro, tengo una cantidad de mensajes que yo fui administrando acá entre correos, WhatsApp. Calculé 2.000 pesos por mes entre repelentes, spray y pastillas. Una casa grande, 4 integrantes. Hay gente que solo puede pagar una espiral. Hay gente que habla de espirales 80 pesos. Hay gente que propone que los laboratorios lo vendan a precio de costo si estamos en una situación de emergencia. ¿El Ministerio de Salud tiene prevista alguna medida al respecto? Por ejemplo, en los protectores solares está la medida de ticket, ¿no? Sí. Para que quien no pueda acceder, o quien quiera acceder y no tenga el dinero, lo haga así. ¿Hay alguna medida pensada? Sí, el Ministerio está en este momento trabajando con el Ministerio de Economía, buscando cuál sería la mejor forma para mejorar el acceso de la población a este tipo de insecticidas, repelentes, sí, y regular de alguna manera el precio del mismo. Claro, porque acá ponían también que en un país, que en Miami, en Estados Unidos, y cuando vino el huracán, hay unas medidas que toma el gobierno de prohibir el aumento del precio, por lo menos. Eso ya no es un beneficio, pero por lo menos prohibir el aumento del precio ante la demanda es medida. Claro. Es también una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad social, pero sí se está trabajando, y a nivel de ministro y su secretaria están trabajando en estos temas con el Ministerio de Economía. Estamos con Raquel Rosa, del Ministerio de Salud, subdirectora de la Dirección General de Salud. Ya venimos para hablar de la enfermedad en sí, algo
dijo de los serotipos del dengue, este es tipo 1, ¿no? Ese es tipo el 1. que se encontró, y bueno, las preocupaciones por los síntomas que hay y después por las consecuencias cuando uno contrae dengue. Ya venimos con eso. No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg. Interior del hogar, ¿qué tipo de recipiente, más allá de la tapita y ese de los cacharros o la goma que lo vemos en las publicidades, son los que pueden albergar agua que pueda tener después larvas para que el mosquito se desarrolle? Quizá para aclarar, son recipientes de paredes rígidas, todo que tenga paredes rígidas, agua estancada y limpia. Limpia, ¿sí? Por eso es importante que si tienen los platos de las macetas, es un lugar ideal, y por eso siempre decimos que hay que evitar tenerlos o darlos vuelta. Las fuentes, si hay agua de fuente, que el agua está circulando, ahí no hay riesgo. El agua, si no está estancada, no habría riesgo, como es el caso de las piscinas, donde también hay este movimiento de agua, ¿sí? Y siempre que si se tiene agua en ese sentido, hay que hacerla correr, ¿sí? Hay que no esté estancada. Cuando sea decorativa. El agua de los perros, decías también. Claro, una de las cosas que sí es importante, el agua de beber para las mascotas, ¿sí? Es importante cambiarla frecuentemente y limpiar el recipiente, porque en general eso sí es recipiente rígido con agua limpia, estancada. No dejarla durante mucho tiempo allí, sino que dejarla para el día de beber y luego limpiarla y volverle a poner nueva. Moverla frecuentemente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, tiene una guía que le vamos a colgar después a la gente, es una guía de bolsillo, le llaman una guía rápida, la hizo hace 2 o 3 años, pero todos los datos están plenamente vigentes. Según estos datos, el mosquito se torna infectante entre los 8 o 12 días después de haber picado a un infectado, y así permanece durante toda su vida, que son unos 45 días. Y tras la aparición de los primeros síntomas, la persona infectada transmite la enfermedad al mosquito en los 4 o 5 días que dura la fiebre. Hasta 12 como máximo. Este es un dato importante también, ¿no? La persona que viene con dengue importado, por ejemplo, o incluso la que tiene dengue autóctono, luego de una cantidad de días, 4, 5, 12 máximo, ya no contagia aunque la pique el mosquito. Sí, exactamente. Bien. En general nosotros hablamos de lo que es el periodo de viremia, es decir, en el que la persona tiene el virus circulando en sangre. El mosquito se alimenta de sangre y necesita tener el virus en la sangre para poder transformarse en infectante, ¿sí? Entonces, son entre 5 y 10 días, 12 días decías tú, es un periodo donde puede ser en general infectante. En general no más de 5 días se mantiene la viremia. En esos momentos es cuando es más importante que la persona esté aislada, ¿no? Sí, exactamente. Por eso depende cuándo se identifica la enfermedad, ¿sí? Muchas veces nosotros, la persona consulta después de esos 5 días y ese periodo de viremia ya pasó, ¿sí? Pero cuando en este caso, por ejemplo, la paciente fue una paciente que consultó enseguida, con lo cual las medidas de aislamiento se pueden tener rápidamente, y las medidas de aislamiento son medidas simples, que no es más que quedarse en casa con las medidas de protección para evitar ser picada por mosquitos. ¿Y las instituciones de salud están preparadas para los casos en que el paciente tiene que quedar aislado en la institución? Sí, básicamente esto es parte de los planes que venimos haciendo desde el año 2014, como decían. Ya hay unas directrices técnicas para la preparación frente a epidemias de dengue que las instituciones de salud han recibido por parte del Ministerio, y las instituciones han preparado sus propios planes institucionales frente a la epidemia. Eso implica, se tomó como un simulacro, se hizo inclusive hace 2 años, si mal no recuerdo, un simulacro de epidemia de dengue, que participaron las instituciones y que pusieron en práctica sus planes institucionales con escenarios posibles de epidemia, ¿sí? Con datos internacionales de lo que habían ocurrido en otros países, y respondieron, ¿sí? De esa manera tienen lugares donde se pueden aislar con mosquitero y tener la internación, el plan de contingencia para la atención en el primer nivel en la mayoría de los pacientes que no requieren internación, ¿sí? Y sobre todo recabar los insumos necesarios para el tratamiento. Bien, y hoy lo tienen. Sí, hoy es nuevo, por lo que contás, Rosa, es nuevo, tiene 2 años de que las instituciones están preparadas. Sí, lo tienen. Inclusive la semana pasada nosotros ya habíamos citado a las instituciones de salud para el próximo martes para revisar y volver a hablar sobre esos planes de contingencia, pero todas las instituciones en su momento realizaron su protocolo de contingencia. Bien.
Claro, nos contaban de los repelentes, ¿no? Y esa paranoia que se genera por comprar y que está trabajando el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud también. Hay otro punto que puede generar paranoia, que es los síntomas. Estado febril se pueden tener por una cantidad de circunstancias y de patologías muy grandes. Y la gente, claro, sube la fiebre 38, 39. ¿Cuáles son los síntomas que deberían indicarle a la persona que tiene que ir al médico por este tema, ¿no? Porque hay veces la gente tiene 38 y no va al médico, se toma una pastilla, digamos, ¿no? Ahí está. En general, lo principal es que no haya alarma desmedida, ¿sí? Fiebre, como tú bien decís, podemos tener varias veces. Acá lo que se trata es una fiebre bastante característica porque es una fiebre que les llaman rompehuesos, ¿sí? Provoca muchísimo dolor en las articulaciones, en los músculos, que es ¿Fiebre de cuánto? De 39 o más. Claro, ¿sí? ahí ya uno consulta casi siempre. Ahí en general uno consulta, sí, cuando es sintomático. No olvidemos que a veces puede ser pausisintomático o no tener. Y esos casos no se diagnosticarán. Pero en los que sí hay que consultar es en esos casos en los que hay una fiebre muy alta durante muchos días que uno identifica y con importantes dolores musculares y articulares, y a veces puede haber también dolor retroocular, que es característico del dolor del dengue. Esos son más o menos esos son los síntomas más específicos de dentro de la inespecificidad que tiene la sintomatología del dengue. Sí. Pero eso en general obliga a que el paciente consulte a su servidor de salud y allí se haga el despistaje. Pero vos decías también que puede ser asintomático. Sí, también puede ser asintomático. Ahí no hay forma de puede cursar la enfermedad. Claro, porque la pregunta, ¿cómo podemos saber si tuvimos dengue? Preguntaba alguien recién. En algún examen de sangre posterior o algo salta que uno tiene dengue. Salta que tiene una memoria, que puede tener una memoria, sí, una memoria inmunológica de dengue. No es necesario hacerlo porque si lo cursó y no tuvo síntomas importantes, quedó inmunizado, ¿sí? Ya no puede volver a tener un dengue por ese mismo serotipo. Claro, pero son 4 serotipos. Son 4 serotipos. Habrá que ver por el momento en el país hay un solo serotipo circulando, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el problema cuando uno, o el riesgo máximo cuando uno contrae la enfermedad si es una persona sana? En general, la enfermedad siempre tiene un curso benigno en la mayoría de los casos, sí, que es el dengue clásico, el dengue simple, pero hay determinados síntomas que nosotros hacemos hincapié, que son los síntomas de alarma. ¿Sí? Alarma en el sentido de que despierte como una luz roja al personal de salud de decir, bueno, esto no está evolucionando hacia la cura, sino que puede evolucionar hacia algo más grave, que es la aparición de vómitos, de dolor abdominal importante, la aparición de un rash cutáneo o esas manifestaciones eruptivas, ¿sí? Que pueden hablar de una hemorragia o extravasación sanguínea, y a veces algún síntoma neurológico que también habla de que hay que mirar a ese paciente sí no debe volver a la casa, sino que debe seguir vigilado porque el tratamiento es un tratamiento simple, agarrado a tiempo y fácil de manejar. Pero en general se cursa la enfermedad sin estas complicaciones. En general, la gran mayoría no tiene estas complicaciones. El dengue grave o hemorrágico, como le llama la OMS, sí, la Organización Mundial de la Salud, es cuando hay una reinfección. O puede darse también, no siempre. Puede darse también. Puede darse en una primera infección. Sí, antes sí se hablaba de que era más frecuente que hubiese un dengue hemorrágico luego de una segunda infección, ¿sí? Eso cambió la clasificación clínica de esto, y se ha visto además que no necesariamente requiere una segunda infección, sino que a veces puede verse en una primera infección. ¿Qué es lo que no hay que hacer si tenés algún síntoma? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Bueno, hay ciertos fármacos que uno no debe tomar, por ejemplo, los fármacos como el ácido acetilsalicílico, que provocan hemorragias, ¿verdad? Y utilizar como calmantes el de tipo paracetamol, fundamentalmente. Pero lo que hay que hacer es estar en su casa, cuidar que no aparezcan estos síntomas de alarma, consultar al prestador de salud si es necesario y ver cómo evoluciona el cuadro. Si el cuadro en 2 o 3 días la fiebre comienza a bajar, es un cuadro banal, en general no requiere la consulta. Si eso se mantiene por más días, la fiebre es persistente, allí realizar la consulta. Bien, aquí tengo una foto de fumigación en Lorenzo Pérez, esta es la zona, ¿no? Sí. Y los vecinos están mandando fotos hace rato. Hay alguien que decía que vivía a la vuelta y no pasaron.
del lugar donde estaban, pero no sé exactamente cuál es el área que cubrieron. Bueno, se cubren 4 manzanas a la redonda en general del posible caso. Puede suceder que haya visitado la casa de al lado y justamente la vereda de enfrente no sea la que corresponde, no sé, pero digo... Ahora le preguntamos bien la dirección. En Barreiro de Chiras está la Escuela Pública Zorrilla de San Martín, conocida como Noruega, la del árbol del Varela, que da a la calle Pereira. Allí hay un lago tremendo hace un mes y están por empezar las clases. Pero el lago no es el problema, agua sucia no es el problema. Exactamente. Igualmente están cerca de la zona. Igualmente importa la limpieza, ¿no?, de todas las áreas, pero sí tener claro que ni cursos de agua de río, ni agua que sea no limpia, es un riesgo para la cría del mosquito. Mira, esta persona nos había mandado una foto, esta foto es del 5 de febrero, había encontrado una EDE, nosotros le sugerimos que llame a la Intendencia, que llame al Ministerio de Salud, y ahora van a ir a fumigar. Esta otra situación, cuando la gente cree que encontró en su casa un vector, llama a la Intendencia y ahí se hace un control. ¿Cómo es que...? Porque ahora van a haber muchas llamadas de estas. Mosquitos hay en todos lados y en todos los barrios. Aedes. Hay en todos los lados y en todos los barrios. Con lo cual va a ser imposible cubrir casa por casa, por eso es una responsabilidad absolutamente, principalmente interna, porque si uno encuentra, lo que tiene que saber es que uno o a la redonda de sus vecinos tiene algo que está utilizando como criadero. Creo que lo más importante es utilizar el trabajo en conjunto, unirse de alguna manera y ver, porque digo, todos hemos encontrado. Claro, ahora ya no hay la posibilidad esa de la Intendencia que vaya a cada lugar donde encuentren Aedes. No, porque cada vez va a haber más y va a haber posibilidades. O sea, es un mosquito que ya no se plantea uno erradicarlo, ¿sí? Se plantea controlarlo, que es distinto, ¿sí? ¿Y eso desde cuándo? Desde que, las campañas de erradicación a nivel continental fueron del año 1950, fueron muy exitosas. No, en Uruguay, en Uruguay. Sí, en Uruguay, ¿a cuándo nos planteamos erradicarlo por última vez? Fue en el año 1958. Claro, después a partir de ahí se pensó que se había erradicado del continente y se vio que no es así. Que a partir de las islas del Caribe comenzó a avanzar, es muy característico, hasta que llegó en el año 1997 a Uruguay e ingresó en el departamento de Colonia, ¿sí? Ya a partir de ahí la Organización Mundial de la Salud, con todas las estrategias que se están estableciendo, ya se manifestó que es imposible por la globalización, los cambios ambientales, la cantidad de elementos plásticos que son capaces de ser criaderos, no se plantea la erradicación de este mosquito. Por eso sí se plantea el control domiciliario, el manejo del ambiente domiciliario y peridomiciliario para evitar que prolifere en grandes números, porque depende de la cantidad que haya en la vivienda. Si tú tenés pocos, el riesgo es bajo; si tú tenés muchos, el riesgo es alto. Raquel Rosa, subdirectora de la Dirección General de Salud, la avidez de la gente es grande en estos momentos, es obvio, después de la noticia del sábado. Y algunos preguntan del Zika, ¿no? Y yo pregunto para el final, ¿nos olvidamos del Zika? Porque no. El vector es el mismo. El vector es el mismo, por eso nosotros enfocamos... Pero había como, en realidad, en la tapa de los diarios, para llamarlo de alguna manera, aunque ya no es así, es internet, pero bueno, está en el Zika, ¿no? La información. Hoy en día estamos hablando del dengue, de vuelta. Sí, en realidad estamos hablando de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, por eso inclusive las acciones están dirigidas al principal vector. Pero Zika tiene la particularidad de que como infección viral es más leve, ¿sí? Provoca una infección que no se han identificado casos de mortalidad, sino tiene una alta letalidad, como es el caso del dengue en esta situación. ¿Qué es lo que nos preocupa de Zika? Nos preocupa ese vínculo que se le ha encontrado con la presencia de enfermedades neurológicas y microcefalias, específicamente en Brasil. ¿Tienen previsto algún tipo de control o de advertencia para los turistas que viajan a Brasil, incluso para esta última eliminatoria con el regreso de Suárez? Ya se ha hecho, quedó un poco en segundo plano, pero ya se hizo esa recomendación, donde en realidad no hay ninguna prohibición de viajar en este sentido, pero sí una decisión informada, y es el uso de estas medidas de protección personal, básicamente, que hemos estado hablando ahora en la mañana. Vayan a ver a Suárez, pero bañados en repelente, o con todas las precauciones. O con ropa de manga larga, y sí, cuidándose. Y con todas las precauciones de las precauciones. Y en realidad no hay mayor riesgo en este sentido, pero sí aquellas personas o mujeres embarazadas
que estén cursando el primer trimestre del embarazo, que tomen una decisión informada, ¿verdad? No está prohibido viajar, pero que sepan cuáles son los riesgos que pueden correr. Raquel Rosa, muchas gracias. Gracias a ustedes. No toquen nada.